Defensa siciliana E4, C5. Vamos a aprender una línea, una sola línea con la que puedes destruir la defensa siciliana. Es fácil de aprender, es agresiva, tiene trampas para tu oponente, es todo lo que esperamos de una apertura. Después de E4 y C5 vamos a jugar caballo F3 y aquí las negras ya tienen dos opciones principales. Una es jugar D6 o la otra es caballo C6. Aquí nos vamos a concentrar en D6. Movimiento muy común que se usa para jugar la Najdorf, la dragón y otras variantes de la defensa siciliana. Y a esto nosotros vamos a continuar con alfil C4. Poniendo atención a algo acá. Nosotros los movimientos que hemos hecho son como si estuviéramos jugando una apertura italiana con las blancas, a pesar de que las negras jugaron C5 y no E5 en su primer movimiento. Pero bueno, estamos preparando unas ideas muy interesantes que llevan algunas trampas. Ahora, de acuerdo a la base de datos, la mayoría de tus oponentes va a jugar caballo F6. En un momento veremos otras posibilidades que van a transponer a esto mismo. Bueno, juegan caballo F6, atacando nuestro peón de E4, y esto para nosotros va a ser una invitación a jugar E5, atacando el caballo, y prácticamente obligando a las negras a hacer un intercambio. D por E5, nosotros retomamos con el caballo por E5, creando una posición donde ya hay una pequeña trampa. Resulta que muchos jugadores, miles, no van a notar que estamos golpeando el punto F7, sino que van a ver es el caballo que ha quedado de nosotros en E5 como colgando, y muchas veces van a querer atacarlo con un movimiento como, digamos, dama D4. Pero por supuesto esto va a fallar porque nosotros estamos atacando el punto F7 y en realidad lo que las negras tienen que hacer es defenderlo. Bueno, esto es una trampa, una pequeña trampa en la que pueden caer algunos, pero bueno, no esperamos que caigan, sino que jueguen E6 para defenderse, así bloquear la diagonal y defender el punto F7. Y en este punto vayamos poniendo mucho cuidado a esta posición que se va creando. En este punto vamos a hacer un movimiento ingenioso que es dama E2. ¿Cuál es la idea? Ojo a esta configuración de piezas que hemos creado, porque esta es la posición clave. ¿Cuál es la idea de esto que hemos hecho? Hemos creado una configuración rápidamente de tres piezas que están centralizadas y al ataque, formando un equipo contra el rey negro que se encuentra en el centro del tablero. Es un plan muy directo y muy sencillo, en el que las negras, si no tienen cuidado, pueden meterse en problemas rápidamente. Uno de los problemas que tienen las negras en esta posición es cómo desarrollar su flanco de dama. Por ejemplo, concretamente cómo desarrollar el caballo. Porque un movimiento que les gustaría hacer sería caballo C6, pero ante ese nosotros tomaríamos en C6 y les dañaríamos la estructura de peones. Entonces esto no es algo que quieran hacer. Pero resulta que si juegan caballo D7, que es la otra casilla más común para este caballo, en esta posición o en cualquier otra, este es un movimiento que van a querer hacer. Cuando hacen caballo D7, tienen la partida perdida. Las negras esperarían que simplemente se diera un intercambio de caballos y en cambio lo que nosotros vamos a hacer es tomar en F7 con el caballo, sacrificándolo y dando por terminada la partida. Solo han transcurrido 7 jugadas, las negras han hecho movimientos bastante naturales y sin embargo aquí están perdidas. ¿Por qué? Con el caballo estamos haciendo un ataque doble a las dos piezas pesadas, torre y dama, obligando al rey negro a tomar, a salir para que nosotros juguemos dama por E6 y le demos un mate que casi se parece al pastor. El rey tiene que salir, ahora sale a G6 y cada vez queda más expuesto y le vamos a hacer la cacería. Llegado a este punto, básicamente cualquier movimiento decente sería bueno, pero el más fuerte es H4 amenazando H5, que obligaría al rey a ir a H6 y así meterse en la diagonal de nuestro alfil de C1, donde un sencillo avance del peón D serviría para darle jaque mate. Entonces, en la mayoría de los casos, las negras evitarían nuestro avance H5 jugando H5 por su cuenta, pero esto no es problema porque el rey está tan expuesto que podemos seguir con alfil D3 jaque, lo obligamos a ir a la misma casilla H6
única, y con eso podemos hacer, no podemos con el alfil de casillas oscuras, pero sí con la dama. Dama de 3 es jaque mate, porque queda en una posición donde apenas puede interponer su peón de G5 por un momento, y dama por G5 es jaque mate. Vamos a ir aumentando en complejidad. Ahora volvemos a la posición en la que acabamos de jugar dama de 2, es el sexto movimiento. Te invito a revisar el primer ejemplo para saber el orden de los movimientos. Esta es la posición crítica. Ya vimos que caballo de 7 pierde, y entonces las negras de todas formas tienen que pensar qué jugar aquí, cómo seguir su desarrollo. Y otra cosa en la que pueden pensar es en desarrollar su flanco de rey sacando su alfil, por ejemplo a E7 o a D6, para luego enrocar. Y entonces la pregunta ahora viene para nosotros, ¿qué vamos a hacer? En el caso de alfil E7, entonces nosotros con las blancas simplemente seguimos con el desarrollo, enrocamos, las negras hacen lo mismo, su enroque, y ahí, cuidado a este punto, hacemos otro movimiento bastante ingenioso, jugamos torre E1. De esta manera lo que hacemos es rápidamente reforzar nuestro grupo de asalto. Ahora tenemos una pieza más que trabaja en conjunto con las que ya teníamos para poner presión sobre el centro negro. Y aunque parece que las negras tienen aquí todo defendido, vamos a ver en un momento que esto se desvanece, esto es prácticamente una ilusión. Las negras, buscando su desarrollo, van a caer en otra trampa. Aquí el que tiene las piezas negras está obligado a pensar en cómo desarrollarse, concretamente aquí en este punto cómo desarrollar su flanco de dama, y entonces entre sus ideas está jugar A6, con el objetivo de hostigar a nuestro alfil, hostigarlo con los peones, con el avance de esos peones de allí, cosa que impedimos con A4. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por lo general, tan pronto como las negras jueguen A6, con esta intención de expulsar nuestro alfil, con el avance B5 y C4, nosotros vamos a jugar A4 para impedir este plan. Y nuevamente ponemos a las negras a pensar en cómo desarrollar sus piezas del flanco de dama. En este caso, vuelve el mismo problema de siempre, cómo desarrollar su caballo. Si jugaran a C6, ya sabemos que siempre tenemos la opción de tomar allí, caballo por C6, doblar los peones y dejar unos peones muy débiles en el flanco de dama que podríamos atacar. Posicionalmente las negras estarían muy mal. Entonces caballo C6 no es la opción. Pero si no se mueven a C6, ¿qué otra cosa podrían jugar? Ahí es cuando se les ocurre aquí jugar caballo B a D7. En el primer ejemplo vimos que esto era malo, este caballo D7, porque el rey negro estaba en el centro, pero ahora el rey ya ha enrocado y parece estar seguro. Y sin embargo esto es una ilusión, porque todavía podemos repetir lo mismo, podemos volar en 1000 pedazos la posición con el mismo golpe táctico. Caballo por F7. Es una posición diferente y sin embargo funciona el mismo tema táctico. A simple vista, las negras pueden pensar que este caballo por F7 aquí no es problema porque no están obligadas a tomar con su rey, porque para eso está la torre. Entonces hacen torre por F7, pero luego nosotros tomamos con la dama en E6. Y vemos que la batería de alfil y dama atacan a la torre y detrás al rey. Y esto necesita defenderse. Entonces para eso vemos la jugada que tendrían que hacer sería dama F8. Con eso defienden la torre y parece que toda está bajo control. Y sin embargo nosotros podemos hacer dama por E7. ¿Te das cuenta para qué jugamos torre E1 hace poco? Las negras solo hasta aquí se dan cuenta de que una torre que está clavada no se puede mover y por lo tanto no defiende. Esta torre de F7 en realidad no defiende. Y ese era el detalle. Se le podemos poner cualquier pieza a su lado y no hay problema, no va a poder ser tomada. Entonces por eso hacemos dama por E7 y como la torre no se puede mover, nosotros seguimos con nuestro ataque. Después de dama por E7 y torre por E7, al final de esta línea vemos que la torre negra sigue estando clavada, no se puede mover y nosotros vamos a capturarla en la siguiente jugada. Luego de eso tendremos una torre de más o si las negras hacen alguna otra cosa van a entregar de todas formas material y tenemos una partida completamente ganada. Ahora volvemos al comienzo y vamos a ver que aunque las negras hagan algo diferente vamos a poder llegar a la misma posición. Después de E4 C5 jugamos caballo F3 y después de D6 alfil C4
estamos también recordando los movimientos. Y en lugar de que las negras aquí hagan caballo F6, que es lo que hemos hecho en los dos ejemplos anteriores, podrían también jugar E6. Algo que para muchos es lógico, es algo que parece inteligente, que es bloquear la diagonal para nuestro alfil de C4. Y entonces nos preguntamos qué jugar con las blancas. En ese caso hacemos el multifuncional dama E2, que de hecho es parte de nuestra configuración, ya lo hemos visto antes. De todas formas íbamos a jugar la dama aquí, pero ahora tiene una ventaja más, y es que impide que las negras nos jueguen D5. Si lo hacen, ese D5 que nos ataca el alfil, en realidad no lo es tanto porque nosotros podemos tomar con E por D5 y las negras aquí se darán cuenta de que nuestra dama tiene clavado el peón de E6, está en oposición al rey de negro y por lo tanto las negras no pueden tomar. Entonces es una ventaja de jugar nuestro dama de 2 desde antes. Devolvemos. Entonces las negras no van a querer jugar D5 y finalmente van a terminar por jugar caballo F6 donde transponemos a nuestra misma línea. Jugamos aquí E5, D por E5, caballo por E5 y estamos otra vez en la posición que nos interesa, la misma que hemos estado analizando. Ya sé que te preguntarás qué pasa si las negras juegan algo completamente diferente. Bueno, en ese caso simplemente tendrás que jugar con lo que sepas de ajedrez normal. No hemos sacrificado nada, no hemos debilitado nuestra posición y podemos seguir jugando de forma normal. Sin embargo, te digo que en la mayoría de los casos vas a conseguir una posición igual o similar a la que estamos analizando. Entonces aquí ya vimos caballo D7 antes y vimos alfil E7. ¿Qué pasa si ahora juegan alfil D6? De hecho, esta es una opción mejor para las negras porque aquí el alfil está más activo. De cualquier manera, en este caso también tenemos un plan agresivo. Vamos a enrocar primero, las negras también enrocarán y luego haremos el tranquilo F4. Este movimiento se adapta muy bien dentro de nuestro plan porque estabiliza nuestro caballo en E5, de manera que las negras no tengan la posibilidad de hacerle daño. Y además nos da espacio en el flanco de rey donde podríamos considerar a futuro pasar la torre por F3 hacia G3, hacia el flanco de rey para ya un ataque directo al rey. Luego de esto, llegamos al mismo punto, al dilema de las negras en toda esta línea que estamos viendo. ¿Cómo desarrollar su flanco de dama? Frecuentemente van a jugar A6. Como ya decíamos, con la idea de hostigar a nuestro alfil y ojalá, según ellos, encerrarlo. Pero recordemos que tan pronto como nos jueguen A6, nosotros vamos a impedir este mini plan con A4. Esto es estándar. Y nuevamente ponemos a pensar a las negras en cómo continuar. Sabemos que el problema principal que tienen, o una de sus preocupaciones, es cómo poner en juego el caballo. Si juegan caballos C6, ya sabemos que intercambiamos ahí y les dañamos la estructura de peones. Entonces, o algo más que se les puede ocurrir aquí es jugar dama C7 para preparar esa salida del caballo y que no se doblen los peones. En ese caso nosotros vamos a jugar B3, vamos a preparar el desarrollo de nuestro alfil hacia la diagonal que empieza en B2 y de esa manera vamos a presionar fuertemente hacia el flanco de rey. Cuando el alfil se meta allí, entonces vamos a tener otra pieza más que nos va a servir para crear un plan de ataque en el medio juego contra las negras. Caballo C6 juegan las negras y en este punto sí sugiero que intercambiemos porque el caballo no solo nos está atacando a nuestro caballo en E5, sino que peor aún está amenazando con saltar a D4 desde donde atacaría nuestro punto C2 y nuestra dama y nos haría retroceder. Entonces aquí es mejor evitar eso y hacer caballo por C6. Seguiría dama por C6 y ahora sí desplegamos nuestro alfil en la diagonal, lo ponemos en la casilla B2. Mucha atención a la configuración que vamos formando. Ahora las negras harían B6 porque otra opción que tienen que sería mover su caballo, pero esto no hace mucho, entonces digamos que juegan B6 y nosotros hacemos otro movimiento bastante ingenioso. Necesitamos desarrollar nuestro caballo que queda aquí,
Pero si lo jugáramos a C3, estaríamos bloqueando la diagonal de nuestro alfil. No es algo que nos gustaría hacer. Entonces le buscamos otra ruta. Vamos a jugar caballo A3. Un movimiento con el que parece que nuestro caballo queda allí como encerrado, pero esto lo vamos a solucionar pronto haciendo una reorganización de piezas. Este caballo va a ir a C4. Para eso tendremos que mover antes nuestro alfil a D3. Y con eso el alfil tendrá una mejor diagonal que apunta por una diagonal que no está bloqueada, que apunta a H7. Y el caballo en C4 estará muy bien, porque desde C4 podrá presionar en D6 al alfil, podrá saltar a E5 y también presionará en B6. Así que bueno, espero que no te confundas con estas líneas, pero ese es nuestro plan, alfil D3 y caballo C4, una reorganización de piezas. Las negras siguen con alfil B7 y nosotros antes de la reagrupación esta vamos a jugar torre a E1 para poner nuestra última pieza en juego, la que faltaba, la torre. Ya solo nos queda organizar un poco las piezas y vemos cómo gradualmente hemos movido prácticamente todas nuestras piezas hacia el flanco de rey, o todas apuntan hacia allí para crear un plan de ataque contra el rey, contra el flanco de rey y el rey que está allí. Por su parte, para las negras es mucho más difícil encontrar algo constructivo por hacer y su posición es extremadamente peligrosa. Para ver algo de lo que podría pasar aquí, examinemos caballo D5. Las negras pueden querer hacer este movimiento en cualquier momento para evitar que nosotros les tomemos allí en F6 y les doblemos los peones. Y bueno, entonces caballo D5 es algo que se les podría ocurrir, pero esto hace que las cosas sean peor. En este caso se libera la diagonal para el alfil de B2 y podemos entonces jugar dama G4 con una amenaza directa en G7. La posición aquí ya está perdida para las negras. Si juegan G6, para evitar ese jaque mate, nosotros podemos hacer la ruptura F5, una ruptura muy buena, porque el peón de G no se puede mover, está clavado y entonces tienen que capturar con el otro peón, con el de E por F5. Y entonces nosotros tomamos con torre por F5 y con esto metemos esta torre también en el ataque. Además atacamos al caballo en D5 y así la presión aumenta. Ahora las negras, para salvar este caballo, pueden retroceder, caballo E7, nosotros movemos hacia adelante, torre F6, y aclaro, esto no es una línea forzada de ninguna manera, pero te estoy mostrando algo que puede suceder con el plan de ataque que estamos creando. Con algunos detalles y algunas subvariantes, seguro que tú vas a poder encontrar un plan similar de ataque en tus partidas. Entonces, aquí las negras ahora pues, les puede molestar esta clavada que hay sobre el alfil de D6, pueden jugar entonces dama C7 y la posición de las blancas es completamente ganadora porque la presión es enorme. Siendo así que ya este es el ejercicio de esta lección. Resuelve esta posición, juegan las blancas y ganan. Piensa y escribe en los comentarios. ¿Cuál es el golpe ganador? Ahora déjame que te invite a ser uno de los estudiantes que están tomando el curso Las 7 claves para la victoria. Este curso es un orgullo para mí, pues sintetiza el conocimiento de años en mi experiencia como entrenador y jugador de ajedrez. En un solo curso vas a obtener todo lo que se necesita para elevar tu nivel. Además, al tomar las 7 claves para la victoria en este momento recibirás más que este curso. Te daremos 50% de descuento, te obsequiaremos 2 cursos completos adicionales y tendrás acceso a un grupo privado de estudio, donde podrás interactuar con otros estudiantes y con nosotros para aprender más a fondo. Si te parece bien, dale clic al enlace para conocer las 7 claves para la victoria.